Continuamos con instrucción bíblica básica, esta modalidad de discipulado digital que desea ser útil para ti, para que puedas conocer mejor a Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Y estamos estudiando en este segundo nivel las relaciones entre los hermanos, la naturaleza de la iglesia, esta iglesia que es divina y humana. Y hemos visto lo que esto significa. Ahora queremos mostrarlo o ilustrarlo más bien con dos ejemplos sacados de la Biblia. La iglesia primera o la iglesia primitiva tampoco era perfecta. Esto es importante recordarlo porque a veces en nuestro idealismo mal fundado pensamos que nuestra iglesia debe ser perfecta porque la iglesia primera o primitiva, como le llaman algunos, era perfecta. Pero es que esto no es cierto. La iglesia siempre ha sido divina y humana, ha sido obra de Dios, pero también compuesta por gente falible, salvada, pero no perfecta. Camino a la santidad, pero todavía con una obra no completa en nuestras vidas. Pero no siempre es bueno ser como la iglesia primitiva. Nuestros primeros hermanos también tuvieron dificultades en vivir la vida cristiana como comunidad cristiana, como iglesia de Cristo. La primera de estas iglesias fue la iglesia de Jerusalén. En la iglesia cristiana de Jerusalén nosotros vemos un crecimiento fabuloso, la presencia de milagros extraordinarios, pero a la misma vez también vemos cómo esta iglesia tiene sus dificultades. Dos principales dificultades. La primera, mencionamos que ya temprano en la narración de Hechos capítulo 6 vemos cómo la murmuración surge porque algunos pensaban que un sector de la iglesia no estaba siendo adecuadamente atendido como el resto. ¿Suena esto familiar? Y la otra gran falla, y esta sí es una que resultó ser muy importante, es la dificultad en comprender cuál era el plan de Dios, el plan de integrar a los no judíos dentro del cuerpo de Cristo en igualdad de condiciones y sin tener que guardar la ley de Moisés. El otro ejemplo es la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad portuaria en lo que hoy conocemos como Grecia. Era una iglesia muy bendecida por Dios, era una iglesia con muchos dones del Espíritu Santo, pero sin embargo también tenían sus dificultades. Y repetimos, esto es un recordatorio de que la iglesia cristiana, por ser divina y humana, también tiene sus imperfecciones. En esta iglesia en Corinto, que repetimos, había sido muy bendecida por dones y por bendición de Dios, notamos cómo ellos tenían dificultades en las relaciones los unos con los otros, incluso en lo que el apóstol Pablo llama inmadurez por causa de la división, confusión sobre lo que era el matrimonio, sobre la vida sexual, confusión sobre la autoridad del apóstol Pablo. Él era el que había fundado esta iglesia en Corinto, pero sin embargo era rechazado por muchos de ellos. Había diferencias de opiniones sobre la resurrección de Cristo, sobre qué significaba, sobre si los muertos resucitaban o no, sobre cómo celebrar la cena del Señor, hasta el punto que parecía que una diferencia entre los ricos y los pobres de la congregación se hacía notar, se hacía evidente cuando se celebraba la cena del Señor. Por eso es que cuando leemos esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, especialmente la primera de estas cartas, vemos cómo el apóstol Pablo está corrigiendo fallas a una iglesia que era divina y humana, creada por Dios, llamada por Dios, salvada por Dios, pero compuesta por gente que aún no eran perfectos, como tú y como yo. Por eso es importante que medites y ores sobre esta realidad. Es una realidad con la que todo cristiano tiene que enfrentarse. La iglesia de Cristo no es perfecta. Es la esposa del Cordero, es la familia de Dios, es el templo de Dios, es el cuerpo de Cristo, pero está compuesta por gente como tú y como yo. Gente imperfecta. Vamos camino a la santidad, pero esa obra de Dios todavía en nosotros es una obra en progreso.